circular oblicuo de altura h y eje de longitud 3h, se cumplen varias cosas. Nos hablan de un cono circular. Un cono es circular cuando la base es un círculo, así que vamos a empezar dibujando la base. Dibujamos la base que tiene que ser circular. Ahí está. Ahí está. Listo. Si la base de un cono es un círculo, entonces se trata de un cono circular. ¿Está bien? Ahora, para que el cono sea oblicuo, tiene que suceder que al trazar la altura, ella no caiga en el centro de la base. Porque si la altura cae en el centro de la base, el cono es recto. El cono es oblicuo cuando la altura cae en algún lugar que no sea el centro de la base. Entonces vamos a... Como nos hablan de, mira, a ver, dice, hay una altura h, hay un eje que mide 3h. El pie de la altura, justo nos hablan del pie de la altura, es el punto h que se encuentra en el diámetro AB. Bueno, voy a dibujar al diámetro AB, este de aquí. Ese va a ser el diámetro AB. Ese es el diámetro AB. Y según se lee, en ese lugar, en ese diámetro, debe estar ubicado el pie de la altura. Y además hay un dato de que AH es el triple de HB. Yo creo que H estaría por acá. Ojo, está bien, ¿no? H tiene que ser el pie de la altura. Es correcto que no sea el centro para que se trate de un cono oblicuo. Si este es el pie de la altura, entonces la altura viene más o menos así. Ojo, que acá dice que AH es 3 veces HB. AH, esta parte, es 3 veces HB. O sea que si HB fuera N, esta parte de acá sería 3N, ¿no? La parte de AH. AH vale 3 veces N. Ahora, el diámetro sería 4N. Cada radio vale 2N, acá también 2N. Esto termina siendo N. Vamos ahora a trazar el cono. Ajá. Correcto, ahí está. Ahí tenemos al cono. Vamos a ponerle unas líneas que se supone ayudan a entender mejor la situación en la que está ubicada el cono, su posición. Acá también. Muy bien. Listo, se pide el volumen del cono. Ojo que el eje vale 3h, la altura vale h y el eje vale 3h. ¿A qué le estarán llamando eje? Bueno, deben estar llamándole eje a la línea que une el centro con el vértice. A eso le están llamando eje y a ese eje hay que ponerle 3h. Bueno, yo creo que aplicando Pitágoras podríamos hallar n, porque n al cuadrado más h cuadrado es 3h cuadrado. N cuadrado más h cuadrado es igual a 3h al cuadrado. N cuadrado es igual a 8h cuadrado. 8 es 4 por 2, así que n sale 2 raíz de 2 por h. Si él vale 2 raíz de 2 por h, él también es 2 raíz de 2 por h. Todo esto sería 4 raíz de 2 por h y ese es el valor del radio. Ahora sí se nos pide el volumen del cono. Volumen del cono es igual a 1/3 por el área de la base, que sería pi por el radio al cuadrado, y eso por la altura. Radio, 4 raíz de 2h. Altura, h. El volumen sale 4 raíz de 2 al cuadrado sería 16 por 2, 32 tercios. 32 tercios por pi por h elevado al cubo. Ahí está el volumen del cono. Dos rectángulos congruentes de lados A y 3A tienen un lado común que mide A. Imaginemos dos rectángulos, ambos rectángulos tienen un lado corto que vale A y un lado largo que vale 3A, y esos rectángulos tienen un lado en común. La única posibilidad para que eso ocurra es, bueno, que estén en el mismo plano uno seguido del otro, o que estén formando un ángulo diedro teniendo ese lado A en común como a la arista, ¿no? Acá dice que están formando un diedro de 30 grados. Entonces vamos a dibujar a ese par de rectángulos, ¿ya?
podría estar un rectángulo ubicado así. Ahí. Muy bien, ahí está. Ahí se encuentran los rectángulos con su lado común A como arista del diedro que están formando. Esto mide A y esto mide 3A. Correcto. El diedro que forman mide 30. Aquí está el 30. O aquí está el 30. Porque como son rectángulos, es en el canto en donde se coloca la medida del diedro. Recuerda que esto vale también 3A. Dice, en uno de los rectángulos reposa la base de un cono circular. Bueno, como la base del cono es el elemento de apoyo del cono, sería preferible que se encuentre en un plano horizontal. Así que si debemos escoger una de estas caras para que ahí repose la base del cono, creo que ella sería la más adecuada. La base de un cono reposa sobre esta cara. Dice, la cual es tangente a los lados mayores. ¿Qué significa que la circunferencia de la base sea tangente a los lados mayores, que son estos dos? Creo que se entiende que si tienes un rectángulo, aquí lo voy a poner, si tienes un rectángulo así, estoy dibujando el rectángulo que está abajo, este aquí. Si tienes un rectángulo y hay una circunferencia que es tangente a los lados mayores, entonces creo que se entiende que su diámetro sería igual que el lado menor, ¿no? Claro, si la circunferencia es tangente a los lados mayores, entonces necesariamente, su diámetro coincide con la longitud del lado menor, ¿no es cierto? Lógico. O sea, lo que nos están diciendo es que, como se sabe que este lado mide A, el radio vale A medios. Como esto vale A, cada radio vale A medios. Así es. En uno de los rectángulos reposa la base de un cono circular, la cual es tangente a los lados mayores. Si esa base circular es tangente a los lados mayores, ya conocemos el radio de la base del cono. ¿Qué más se sabe? Se sabe que el vértice de ese cono se encuentra en el lado menor del otro rectángulo. Este es el otro rectángulo. Aquí está el lado menor. Por ahí vas a encontrar al vértice. Bueno, el hecho de que aquí esté el vértice significa que ya conoces la altura, porque si acá está la base, la altura es la distancia de ese punto hacia el plano de la base, que está aquí. ¿Cómo hallar esta distancia que vendría a ser la altura del cono? Bueno, aplicando el teorema de las tres. Ya tenemos la primera, trazamos por acá la segunda, y aquí se viene la tercera. Listo. Se sabe que aquí está el diedro de 30, se sabe que esto mide 3A, y entonces la altura sería 3A medios. Y si tenemos el radio de la base, que es A medios, y la altura del cono, que vale 3A medios, ya se puede calcular el volumen. Si deseas, puedes dibujar un círculo como este por acá y completar el cono. No es necesario, pero se podría hacer. Volumen del cono es 1/3 por el área de la base, pi por el radio al cuadrado y por la altura. El radio vale A medios, la altura vale 3A medios. Bueno, el 3 se cancela el 3, y quedaría pi por A cubo sobre 8, porque 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. En un cono de revolución se traza la cuerda AB de la base, claro. El único lugar en donde podrías dibujar una cuerda es en la base del cono. Claro, también podrías hacerlo en el desarrollo, pero acá se especifica que se hace en la base. Muy bien. Vamos a dibujar entonces un cono. Acá está. Vamos a hacer que esto sea el diámetro de la base. Vamos a dibujar el círculo o la circunferencia de la base, así, así,
Pero, bueno, todavía no vamos a dibujar todo el cono, ¿sí? Ahí está la base. Hay que dibujar una cuerda AB y dice que la distancia del vértice del cono a esa cuerda mide 10 raíz de 2. Como es típico que se dibuje este diámetro, y lo voy a mantener ahí, porque es clásico eso, entonces voy a dibujar la cuerda AB que se vea perpendicular a ese diámetro, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a dibujar aquí la altura, vamos a completar al cono, ya está completado el cono. Muy bien. Esta altura podría servir como la primera, esta porción del diámetro como la segunda. Y entonces podríamos dibujar la tercera perpendicular así, mira. Siendo ella la tercera, acá sería 90, y eso representa la distancia desde el vértice del cono hacia esa cuerda azul, que es la cuerda AB. Ah, ya claro, es necesario que haya una perpendicular trazada del centro, que va a ser el papel de la segunda, para que se entienda que ahí está la tercera, que es la distancia del vértice hacia la cuerda. Y esa distancia dice, la distancia del vértice del cono a la cuerda B mide 10 raíz de 2. Esto mide 10 raíz de 2. AB vale 8. Bueno, si AB vale 8 y del centro le has trazado la perpendicular, entonces esto vale 4 y esto vale 4. Dice, el área lateral es 48 raíz de 6 pi. Ojo, el área lateral es igual a 48 raíz de 6 pi. Pero el área lateral tiene su fórmula. El área lateral de un cono es pi por el radio y por la generatriz. Y eso es igual a 48 raíz de 6 pi. Bueno, el radio todavía no se conoce, vamos a ponerle R. Pero la generatriz sí que se puede calcular. Solamente bastaría con trazar este segmento, que efectivamente es la generatriz, y ahí se aplica Pitágoras, porque esto vale 90. Vamos a aplicar Pitágoras con el 4 y el 10 raíz de 2 para hallar el valor de la generatriz. A ver, la generatriz al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 10 raíz de 2 al cuadrado. 4 al cuadrado más 10 raíz de 2 al cuadrado. Bueno, la generatriz al cuadrado sale 16 más 200, 216. Pero 216 es 36 por 6. Así que cuando sacas raíz, esto va a salir 6 raíz de 6. El valor de la generatriz se coloca aquí. Se entiende, creo que pi se elimina, la raíz de 6 también, sexta también, y queda 8, y ese sería el valor del radio. El radio es 8. Muy bien. Se pide entonces calcular el volumen. Bueno, si el radio vale 8 y la generatriz vale 6 raíz de 6, ya se puede hallar el valor de la altura. Solo es cuestión de aplicar el teorema de Pitágoras. H al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 6 raíz de 6 al cuadrado. H al cuadrado más 64 es igual a 216. H al cuadrado sería, ¿cuánto es 216 menos 64? Bueno, 6 menos 4 es 2. Y 21 menos 6 es 15. O sea que esto sale 152. 152 es un número que tiene cuartas, 4 por algo. ¿4 por cuánto? A ver, la cuarta, a ver, vamos a poner aquí, esto es 4 por, la cuarta de 15 es 3 y sobra 38. Así es, 4 por 8, 32, 4 por... correcto. Si h cuadrado es 4 por 38, entonces la h resulta ser 2 veces la raíz cuadrada de 38. Y ahora sí, ¿cómo se halla el volumen del cono? Fácil, 1/3 por el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado y por la altura. Radio 8, altura 2 raíz cuadrada de 38. Y esto sale 64 por 2, 128 tercios por la raíz de 38 por pi.
En un cono equilátero de vértice V, un cono equilátero, sabemos que es aquel cono en donde la generatriz mide lo mismo que el diámetro de la base. Es aquel cono en donde la sección axial es un triángulo equilátero. Es aquel cono en donde el desarrollo de la superficie lateral es un semicírculo. El ángulo de desarrollo mide 180. La generatriz vale el doble del radio de la base, etc. Hay muchas formas de describir a un cono equilátero. Muy bien. Ahí está el cono equilátero de vértice V. Se entiende que la generatriz mide lo mismo que el diámetro de la base. Por el centro O, en su base, se traza el diámetro B. Bueno, aquí está el centro O. Vamos a dibujar el diámetro B. ¿Listo? AB. Se ubica un punto P distinto de B. Vamos a suponer que el punto P esté por acá. P. En la circunferencia de la base. Se pide la medida del ángulo VPB. Cuando unimos V con P, acá está, se entiende que esa es generatriz, vale igual que esta generatriz e igual que esta otra. Y entonces, si las generatrices son iguales, al trazar PB se forma un triángulo isósceles. Nos están pidiendo hallar este ángulo, pero sería lo mismo que hallar este otro, X. Por triángulo isósceles. VPB es igual que VBP. Muy bien. Sabiendo que el ángulo ABP es alfa, el ángulo que aparece aquí abajito, aquí, vamos a ponerlo con color amarillito, este angulito mide alfa. Y se sabe que el coseno de alfa es raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 2. Aquí lo anoto, el coseno de alfa es igual a raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 2. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallamos X? ¿Cómo podemos hallar X si conocemos alfa? Y además conocemos que el ángulo aquí mide 60, porque se trata de un cono equilátero. Entonces, al ver a los tres ángulos amontonados ahí junto al punto B, es inevitable que recordemos al ángulo triedro, la teoría del ángulo triedro. Claro, ahí están esas tres líneas que estoy prolongando, la roja, la verde y la marrón, forman un ángulo triedro. Y estas serían las caras del triedro. X sería el valor de una de las caras. Alfa sería el valor de la otra cara y 60 el valor de la tercera cara. Entre las caras hay varias propiedades. Conociendo dos caras, bueno, esta cara no la conozco, pero conozco el coseno, se podría hacer el esfuerzo de calcular la tercera cara si tuviéramos el diedro. Y la pregunta es, la cara de 60 está ubicada en este plano vertical, en la sección axial. Y la cara que mide alfa está ubicada en el plano de la circunferencia, en el plano horizontal. Entre plano y plano, como uno es horizontal y el otro vertical, el diedro mide 90 grados. Ajá. Ahí está. El diedro entre las caras que miden 60 y alfa es un diedro de 90. Ahora sí, con dos caras y un diedro podemos hallar la tercera cara. Aplicamos la ley de cosenos de los triedros. Decimos así, para este diedro que mide 90, la cara opuesta es la cara X. Comenzamos con el coseno de X, es igual al producto de cosenos de las otras caras, coseno de alfa por coseno de 60, más seno de alfa por seno de 60, por el coseno del diedro, que sería coseno de 90. Pero el coseno de 90 vale 0, por lo tanto todo esto se cancela. Quedaría que el coseno de X es igual a el coseno de alfa, que es dato, raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 2, por el coseno de alfa, que vale 1/2. Y eso vale raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Y si eso es el coseno de X, se entiende que X mide 75 grados. Esa sería la respuesta. En un tronco de cono de revolución se traza un plano por el centro y la base menor.
Aquí está el tronco de cono de revolución. Te recuerdo que para dibujarlo debes dibujar primero o debes trazar líneas delgadas como referencia que completen un cono. Una vez que tienes el cono, haces el corte y ahí aparece el tronco de cono de revolución, siempre que el corte sea paralelo a la base. Bueno, por el centro de la base dice aquí que se va a trazar un plano paralelo a una generatriz. Este es el centro de la base menor. La generatriz elegida, digamos que sea ella. Ella es. Para trazar por aquí un plano que sea paralelo a esta generatriz, debo trazarle una paralela a ella por acá. Ahí está. Muy bien. Esa línea obviamente hace contacto con la base y para saber dónde hace contacto podríamos tomar como referencia este diámetro. Este diámetro que le es paralelo y entonces ahí hace contacto con la base. Vamos a dibujar ahora el plano que pasa por este punto y contiene esta línea y debe contener esta línea para que sea paralelo a esta generatriz. Si el plano corta ahí, cuando corte abajo la línea tiene que ser paralela, ¿no? Paralela a la de arriba, así. Ok. Correcto, ahí está. Ahí se tiene la región trapezial. Esa es la región trapezial que se determina cuando se traza el plano que pasa por el centro y es paralelo a esta generatriz. En esa región trapezial las bases miden 2, o sea que acá cada radio vale 1 y esto mide 2 raíz de 3. Aquí cada una de estas partes vale raíz de 3. Esto es 90 y esto es 90. Ojo que esta no es la sección que se determina, es una región trapezial que se determina. La sección sería muy diferente, sería una porción de una parábola, ¿no? Esto es una región determinada al hacer ese corte. Se sabe que la altura del tronco, que es la distancia entre los centros, mide 10. Se sabe que el radio de la base mayor mide 2. Voy a trazar acá el radio, 2. Se supone que si él es centro y esta línea va hasta el medio, acá es 90, ¿no? Acá es 90. Con el 2 y la raíz de 3 esto sale 1. Y aplicando Pitágoras podemos hallar esta línea celeste, que es la altura de ese trapecio. Y sería raíz cuadrada de 101. Raíz cuadrada de 101. Claro, 10 al cuadrado es 100, 1 al cuadrado es 1, sumas, sacas raíz de 101. Se pide el área de la región, de esa región trapezial, pero de manera aproximada. Vamos a calcular el área S. Sería área de la, base mayor, 2 raíz de 3, más la base menor que vale 2, entre 2 y por la altura que es raíz cuadrada de 101. Bueno, esto sale raíz de 3 más 1, la raíz de 3 es 1,73, sumado con 1 sería 2,73. Y la raíz cuadrada de 101 es muy cercana al 100, sale 10,04, muy cercana al 10, ¿no? Y solo nos queda por multiplicar 10,04 por 2,73, lo cual sería un resultado aproximado, porque estamos aproximando a las centésimas. Ustedes saben que tanto la raíz de 3 como la raíz de 101 tienen más decimales. Tomar una parte decimal siempre va a implicar aproximar. A ver, 10,04 se multiplica con 273. Sale 3 por 4, 12, y acá 30, 7 por 4, 28, y acá 70, 2 por 4, 8, 2 por 10, 20. Ya está. 2, 9, 0, 1, 4, 7, 2. Con 4 decimales. Sería 27,41 aproximadamente. En un cono de revolución se corta una cuña cónica. Bueno, un cono de revolución es algo que conocemos por teoría. Se suele dibujar trazando la altura y una línea horizontal que represente el diámetro de la base.
Listo. Aquí está el cono. ¿Cómo es eso de que existe una cuña cónica? Bueno, la cuña aparece cuando dos planos son las caras de una figura. Esos planos hacen las veces de la cuña, ¿sí? O sea que la figura debe tener en su conformación dos caras consecutivas, dos planos que formen un cierto diedro generalmente agudo, y ahí se forma la cuña. ¿Cómo hacer eso acá en el cono? Vamos a ver. No solo hay que formar la cuña, hay que extraer la cuña, ¿no? Acá dice, de este cono se extrae, ¿no? En un cono de revolución se corta una cuña cónica de ángulo central 30. Para tener una idea, a ver, aquí está la generatriz, está la otra generatriz, aquí está la base del cono, bueno, la circunferencia es la base, ahí está. Muy bien. La cuña cónica debe aparecer cuando a partir del centro trazamos dos radios, podría ser así, un radio por aquí y un radio por acá. Y esos radios deben formar el ángulo que indica el problema, que es 30. Hay que recordar que la línea roja, que es la altura, forma 90 grados tanto con uno de los radios como con el otro. Por aquí se tiene un plano que tiene la forma de triángulo rectángulo y por aquí se tiene otro. Y si a eso le agregamos que por aquí hay una curva así, entonces ahí tenemos la cuña cónica. La altura formaría parte de la cuña cónica también. Yo espero que se vea, acá está la parte curva de la cuña, y los planos que conforman la cuña sería este plano donde está el triángulo rectángulo y el otro plano de atrás donde está también un triángulo rectángulo. Ahí está la cuña cónica, que es como una tajada de este cono que tiene ángulo de 30. Dice aquí que esto se va a cortar. Se corta y se extrae. Al extraerse aquí quedaría una especie de hueco, ¿no? Ya está. Imagínense el cono sin esa cuña cónica, quedaría un hueco. El área de la base del cono vale B. Y el área de la sección que determina un plano axial es A. Bueno, un plano axial es un plano que pase por el eje. Este es el eje, del vértice al centro de la base, ahí está el eje. Un plano que pase por el eje determina siempre un triángulo isósceles. Ah, claro, a lo que aquí llaman plano axial, se le conoce como sección axial. Y la sección axial es un triángulo isósceles, claro, en donde los lados iguales son las generatrices, generatriz y generatriz, y la base, el lado desigual, es el diámetro. Cuando se traza a la altura, se puede apreciar que ahí está a la vista la altura del cono, la altura, y aquí están los radios de las bases. Acá dice que esa sección axial tiene área A. Esta área es A. Ojo, el área de la sección que determina un plano axial, o sea, el área de la sección axial vale A. Y ese A es igual a la base por la altura sobre 2. 2R por H sobre 2. Entonces, el área A sería igual a R por H. Correcto. Se pide el volumen del sólido que queda. Bueno, hay que recordar que si él es R, esta área B, el área B, es igual a pi por el radio al cuadrado. De donde el radio se calcula, sería la raíz cuadrada de B sobre pi. Correcto. ¿Cómo se calcula el volumen que queda? Ah, yo creo que si tenemos el radio lo podríamos reemplazar acá y hallaríamos la altura, ¿no? Claro, el área A es igual a R, que es raíz cuadrada de B sobre pi. Y eso por H. Entonces la H sería igual. La H es igual a por la raíz de pi sobre B. Correcto. Y ahora sí, se nos pide el volumen que queda.
el volumen que queda cuando se extrae esta cuña cónica. Y se entiende que como esto mide 30 grados, esta cuña cónica sería, ¿cuántos 30 se requieren para completar la vuelta? 12. Esto entonces es 1/12 del volumen del cono. Y si estoy quitando 1/12 del volumen del cono, lo que me queda serían 11/12 del volumen del cono. El volumen que queda es los 11/12 del volumen del cono. Vamos a operar. El volumen del cono es 1/3 por el área de la base, que es B, y por la altura que está aquí, que vale A raíz de pi sobre B. El volumen sale entonces 11/36 y quedaría A por la raíz de pi por B, porque esta B entra a la raíz elevada al cuadrado y cancela la de abajo y quedaría entonces de esa manera. Se tiene un hexaedro regular, o sea, un cubo de arista L. Vamos a dibujar al cubo. Dibujar al cubo implica hacer 12 trazos, porque el cubo tiene 12 aristas. Las 4 primeras generalmente se dedican al paralelogramo, que representa el cuadrado de la base superior. Las otras 4 son las aristas laterales, las aristas perpendiculares a la base, las verticales. Y las últimas 4 serían aristas así, que conforman la base inferior. Ahí están las 12 aristas y ahí se puede observar al cubo, al hexaedro regular ABCD EFGH. ABCD EFGH. Ahora vamos a poner ahí. ABCD, ahí está, EFGH. Dice aquí que la arista mide L y que se pide hallar el volumen del cono que se encuentra en el interior del cubo, con su vértice en el punto A. Allá mira, aquí está el vértice del cono y la base circular está inscrita en el triángulo GHC. Bueno, trazamos la diagonal de esta cara que está a la derecha y aquí se tiene medio cuadrado. Y en ese medio cuadrado hay que dibujar la circunferencia inscrita. Bueno, que va a verse como una elipse, ¿no? Así, más o menos. Ahí está. Esa es la base del cono y este es el vértice. Bueno, lo que habría que hacer es primero averiguar cuánto vale este radio. Una vez que se tiene el radio hay que calcular la altura, pero la altura es muy fácil de calcular, porque la altura es la distancia del vértice al plano de la base. El plano de la base es este plano de acá, y la distancia de este punto a ese plano es la arista L. Si ya tenemos la altura, claro. Lo único que nos falta es hallar el radio. Recuerda que él es L y esta diagonal vale L raíz de 2. Aplicamos el teorema de Jean-Victor Poncelet. Y entonces la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. Aquí sale 2L, pasamos a restar, quedaría L por 2 menos raíz de 2 es igual a 2R, R mayúscula, ¿no? De donde R mayúscula resulta ser L medios por 2 menos raíz de 2. Listo. Ahora, de repente, profesor, yo quiero ver al cono, porque si no veo al cono me vuelvo loco. Ya está. Ahí está el cono. Para que lo puedas ver, no sé si esto ayude a entender mejor. El problema, estamos hallando el volumen de ese cono. De ese conito. Ahí está. Correcto. ¿Ya está? ¿Cómo se halla el volumen de este cono? Fácil. Volumen del cono es igual. 1/3. Correcto. Por el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado. El radio es L medios por 2 menos raíz de 2.
Y a eso le multiplicamos la altura, que la voy a colocar acá de color anaranjado. La altura es la distancia del vértice al plano de la base. Esa es la altura L. La altura L. Volumen del cono, 1/3 de pi por el radio. Acá está el radio. Radio al cuadrado por la altura. Solamente nos queda operar. Sería, cuando 2 menos raíz de 2 se eleva al cuadrado, sale el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Hasta ahí vamos 6. Menos el doble del producto. El producto es 2 raíz de 2. El doble sería 4 raíz de 2. 6 menos 4 raíz de 2. Yo creo que sacamos mitad. ¿No? Y al sacar mitad quedaría 3 menos 2 raíz de 2. Eso va a quedar arriba. 3 menos 2 raíz de 2. Claro, porque esto se ha elevado al cuadrado y he sacado mitad. Pero este 2 al cuadrado es 4. Al sacar mitad queda un 2, que multiplicado por 3 daría 6. Y eso se multiplica por L cuadrado por L, L al cubo. Ahí está. Esa es la expresión para hallar el volumen del cono. Muy bien, se nos pide hallar el volumen de un sólido limitado por un cono de revolución de 2 hojas. Un cono de revolución de 2 hojas en realidad es un tronco de cono de segunda especie y se dibuja así. Así y así. Listo. Esto es un tronco de cono de segunda especie. El texto del enunciado le llama un cono de doble hoja. Lo importante es que se entienda a qué se refiere el problema, ¿no? Aquí está la figura. Ahí están consideradas las 2 hojas. Y se pide calcular el volumen, sabiendo que los radios de las bases miden R minúscula y R mayúscula. Aquí está R minúscula, por aquí está R mayúscula, y las bases distan H, o sea que la altura de este tronco, que es la distancia entre las bases, es H. Ahí está. Una forma práctica y sencilla de ver este problema sería verlo como si fueran 2 conos y entonces calcular el volumen de este cono y luego sumarle el volumen de este otro. Y eso se puede hacer tranquilamente de la siguiente forma. Así. Trazamos esta línea y se ve que estos triángulos son semejantes. Claro, si este ángulo vale teta, esto vale teta, él también es teta. Estos triángulos son semejantes. Como se sabe que aquí el radio es R mayúscula y aquí R minúscula, tranquilamente podríamos afirmar que esto es R mayúscula por K y que esto es R minúscula por K. Y que la suma de estos dos es H, entonces R más R todo por K, la suma de estas dos partes, eso es igual a H. De ahí se deduce el valor de K. K sería igual a H sobre la suma de radios. Y si tenemos el valor de K, ya se puede calcular este volumen fácilmente. El volumen se calcularía así. El volumen de abajo, que es 1/3 por el área de la base, que es pi r cuadrado, por la altura, que es R por K. Más el volumen de la parte de arriba, que es 1/3 por el área de la base, que sería pi r cuadrado, por la altura, que es R minúscula por K. Y entonces el volumen termina siendo... podemos factorizar pi por K entre 3 y quedaría R mayúscula al cubo más R minúscula al cubo. Lo único que falta es reemplazar el valor de K, que lo tenemos aquí, y entonces el volumen sale pi tercios por K, que es H sobre R más R, H sobre la suma de radios, y eso por R al cubo más la otra R elevada al cubo. El volumen podría quedar así. Se sabe que esta suma de cubos es igual a la suma que se cancelaría por lo siguiente. A ver, pi h tercios. De aquí sale la suma que se va a cancelar y va a quedar el primero al cuadrado
menos el producto más el segundo elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro problema. En un cono oblicuo, la altura es trisecada por dos planos paralelos a la base. Un cono es oblicuo cuando se dan las siguientes circunstancias. Miren. Vamos a dibujar un plano, el plano horizontal, sobre el cual descansa la base del cono. Vamos a ponerle a la base que sea, digamos, esto de aquí. A ver. Ahí está la base. Para que un cono sea recto, la altura debería caer, debería tener su pie ubicado en el centro de la base. Si la altura no cae en el centro de la base, el cono es oblicuo. Es más, para exagerar el asunto, voy a hacer que la altura caiga por aquí, por fuera. Así que el cono sería no solamente oblicuo, sino que sería algo así como un cono obtusángulo, ¿no? Ahí está el conito. Ya está. Listo. Esta es la altura del cono que ha caído en un lugar que no es el centro de la base, por eso el cono es oblicuo. Dice que esta altura es trisecada por dos planos paralelos a la base. Trisecada significa dividida en tres partes iguales. Quiere decir que estas tres partes son iguales. Y por ahí pasan planos que son paralelos a la base. Así y así. Cada plano que corta el cono, por ser paralelo a la base, genera una región como esta. Entonces aquí se generará una circunferencia, obviamente un poco más pequeña que esta, y por acá otra circunferencia evidentemente más pequeña que las anteriores. Ya está. Listo. Ahora se generan tres conos semejantes. Acá hay un conito chiquitito que tiene altura L. Por acá hay un cono medianito que tiene altura 2L. Y por acá está el cono grandazo, que tiene altura 3L. Se sabe que si las alturas están en la relación de 1 a 2 a 3, los radios de las bases también. L es como 1, L es como 2 y L es como 3. Y esa razón de semejanza se mantiene entre las líneas, más no entre las áreas. Entre las áreas hay que elevar al cuadrado. Si quisiera conocer la relación entre el área de esta base, correspondiente al cono chiquito, el área de esta base correspondiente al cono mediano y el área de esta base correspondiente al cono más grande, las áreas están en la relación de las líneas elevadas al cuadrado. Así que si las líneas están de 1 a 2 a 3, las áreas estarían en la relación de 1 a 4 a 9. Esta área es como 1, esta área es como 4, esta área es como 9. Lo podríamos escribir como para no olvidarlo. Esta área es como 1, le podemos poner a esta área que sea B. Esta área es como 4, 4B, se eleva al cuadrado, acuérdate. Y esta área es como 9, 9B. El 3 se eleva al cuadrado. Y los volúmenes, para trabajar con los volúmenes hay que elevar al cubo. Este volumen es proporcional al 1, que es el radio, es la altura, es proporcional al 1 elevado al cubo. Este volumen, el volumen del cono mediano, es proporcional al 2 elevado al cubo. Y el volumen grandazo es proporcional al 3 elevado al cubo. Bueno, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Quiere decir que este volumen es como 1, este volumen grande es como 8, este sería V, 8V, 27V. Para que esto sea 8V, como ya tengo una V, acá serían 7. El volumen grandazo tiene que ser 27V. Como ya tenemos 8, acá sería 19V. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que nos piden? Calcule la relación entre, se pide una relación, entre el volumen del sólido comprendido entre los planos paralelos. El sólido comprendido entre los planos paralelos tiene volumen 7V.
Se pide la relación entre ese volumen y el volumen de otro sólido. El sólido comprendido entre la base y el inmediato plano paralelo. Allá, la base y el inmediato plano paralelo. Entre estas dos regiones, el volumen es 19 veces V. Nos piden la razón entre este volumen y este otro. Y eso sale 7 sobre 19. Esa es la respuesta. Los radios de las bases de un tronco de cono miden A y B. Bueno, dibujemos primero un tronco de cono. Para dibujar un tronco de cono, uno debe partir de la idea de dibujar un cono primero. Entonces trazamos esto, instalamos por aquí la que sería la base, y ahí más o menos tenemos la idea de un cono. Pero si queremos que aparezca el tronco de cono, habría que hacer un corte por aquí. Un corte paralelo a la base. Ahí está. Muy bien. Ahí está el tronco de cono. Vamos a ponerle acá unas cuantas líneas para generar la idea de redondez. Ya está. Los radios de las bases de este tronco de cono miden A y B y se aclara que A es mayor que B. O sea, que el radio mayor sería el que mide A, acá lo vamos a poner, y el radio menor es el que mide B. Ahí está. ¿Cuánto mide el radio de la sección paralela a las bases que determina dos sólidos equivalentes? Hay una sección, o sea, un corte que es paralelo a las bases. Lo vamos a hacer con color azul. Un corte paralelo a las bases se llama sección transversal. Ya, vamos a hacer un corte así transversal. Ahí está. Obviamente eso es un círculo. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el radio de ese círculo? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuánto mide el radio? Oh, ahí está. ¿Cuánto mide este radio? X. Sabiendo que se determinan sólidos equivalentes. Ojo, esta es la sección paralela a las bases. Y ella determina dos sólidos equivalentes, lo cual quiere decir que el volumen de este sólido, el que está de la sección azul hacia arriba, es igual al volumen del sólido que está de la sección hacia abajo. Estos volúmenes, 1 y 2, son iguales. Dato, volumen 1 igual a volumen 2. ¿Cómo podemos hacer para hallar X? Bueno, vamos a completar esto, es una forma. Completamos esto hasta convertirlo en un gran cono. Y lo que ocurre es que en realidad hay tres conos que son semejantes. El primer cono será este pequeño que tiene en su base el radio B. El segundo cono es este mediano que tiene en su base el radio X. Y el tercer cono es ese grandazo que tiene en la base el radio A. Entonces, como son tres conos y son semejantes, puedo aplicar la semejanza de conos así. Así, así. Vamos a ver. Vamos a ponerle este volumen, a ver, volumen L. Y diremos así, el volumen de este primer cono L es al radio elevado al cubo, como el volumen de este otro cono. En lugar de V1 y V2 vamos a poner simplemente V. V será el volumen. Ya está. Estos dos se han reducido a V. Listo. Para el segundo cono el volumen es L más V. L más V. Y el volumen se sabe que es proporcional, el volumen L más V, proporcional al radio elevado al cubo. Entonces acá ponemos X al cubo. El tercer volumen sería este grandazo, L más 2V. L más 2V. Y eso es proporcional a este radio, que es el radio del cono grande, elevado al cubo. Ahora lo que nos queda por hacer es juguetear con la aritmética que hay detrás de una serie de razones geométricas equivalentes. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ver. Hemos aprendido, gracias a la aritmética, que podemos sumar dos antecedentes
y luego tendríamos que sumar dos consecuentes y la razón se mantiene constante. Cuando sumas los antecedentes saldría 2L más 2V, 2 veces L más V, suma los consecuentes, B cubo más A cubo, y esto se mantiene constante, L más V sobre X cubo. L más V se cancela. Invertimos y sacamos raíz cúbica, y X sería la raíz cúbica de B al cubo más A al cubo, y todo eso entre 2. Listo. El radio de la base de un cono de revolución es R y su altura es H. Imagínate un cono, radio de la base R mayúscula, altura H mayúscula. Dibujemos al cono. Dibujar un cono es sumamente sencillo. Basta con dibujar un triángulo isósceles. Ahí está. Ahí está. Ese es el cono. El radio de la base, por dato, mide R mayúscula. Y la altura, H mayúscula. Acá está. Correcto. ¿Qué ocurre en este cono? Dice, se inscribe un cilindro recto de área lateral máxima. En este cono pueden inscribirse muchos cilindros. Puede inscribirse un cilindro que sea chato, de poca altura, pero tendría que ser bastante ancho para que esté inscrito, ¿no? Una base ancha, pero poca altura. O podría ser que sea muy estrecho, pero tendría que ser bastante alto, ¿no? Para que esté inscrito. Y así como ese cilindro chato y ancho, o el delgado y alto, hay muchos otros cilindros intermedios que podrían inscribirse aquí en el cono. ¿Cuál de ellos tiene área lateral máxima? Vamos a ver. No lo sabemos, así que dibujamos un cilindro cualquiera, pero que esté inscrito. Trazamos esa línea. Muy bien. Así, así y así. Correcto, ahí está. La base superior. Trazamos estas verticales y estamos listos para dibujar la base inferior. Ese es nuestro cilindro. ¿Cómo lograremos que su área lateral sea máxima? Así dice, ¿no? Área lateral máxima. Vamos a ver. Hay que recordar que el área lateral del cilindro depende del radio de la base del cilindro y de la altura del cilindro. Ambas cantidades son variables. El radio de la base de este cilindro tiene este tamaño, pero podría este haber sido otro cilindro con más radio o con menos radio. La altura de nuestro cilindro es esta, pero podría haber sido un cilindro más alto o más bajo. O sea, tanto el radio de la base como la altura de este cilindro son variables. Al radio lo voy a poner R minúscula y a la altura H minúscula, porque son evidentemente más pequeños que el radio del cono y la altura del cono. ¿Qué se sabe? A ver, se sabe que el área lateral del cilindro es igual a 2pi por el radio de la base y por la generatriz, por R y por H. Pero como ambos son variables, o ambas variables, ambas letras son variables, para que el área pueda maximizarse, que es lo que se nos pide, tenemos que hacer que esto dependa de una sola variable. Y entonces vamos a aplicar semejanza. Se sabe, por ejemplo, se sabe que esto es R. Se sabe que toda esta altura vale H, pero como aquí abajo está H minúscula, se entiende que esto sería la diferencia de las alturas. H mayúscula menos H minúscula. Y entonces decimos lo siguiente, a ver si se entiende. La diferencia de alturas es a R minúscula, como la altura grande es al radio grande. Esta razón es igual que esta razón. Es como estar hallando la tangente de este ángulo. H menos H es a R, así lo escribo acá, a ver acá. Aquí, semejanza. H menos H minúscula es a R como
La diferencia de alturas es AR, como la altura grande es al radio grande. Y aquí hay que pasar a multiplicar. R por H mayúscula menos R por H minúscula es igual a R minúscula por H mayúscula. O bien despejamos la R minúscula o bien la H minúscula, una de las dos. Yo creo que podríamos despejar la R minúscula, puede ser ya que lo tenemos así, factorizamos la R mayúscula, nos quedaría H menos H, la otra H baja a dividir, y eso es igual a R minúscula, y eso lo reemplazamos arriba. Decimos entonces, el área lateral del cilindro es igual a 2pi por R, pero R tiene su equivalente, acá está, R minúscula es R mayúscula sobre H mayúscula por la diferencia de las alturas. Por la diferencia de las alturas. Cerramos ahí. Correcto, acá está, mira. Es R mayúscula sobre H mayúscula. Por la diferencia de las alturas. Eso es R minúscula. Hay que multiplicarle ahora la H minúscula. Y entonces el área lateral del cilindro sería 2 es constante, pi es constante, R es constante, la H es constante, la H, y queda por acá H mayúscula menos H minúscula por H minúscula. Observa bien que aquí se da el producto de dos cantidades y queremos que ese producto sea máximo, porque la expresión que tenemos es el área lateral del cilindro. Y el área no depende de estos valores porque son constantes, depende de este producto. Si se quiere que el área lateral sea máxima, entonces debemos lograr que este producto sea máximo. Sin embargo, nos ponemos a analizar, analicemos estos dos factores. Analicemos estos dos factores. Primer factor, H menos H. Segundo factor, H. ¿Cuánto es la suma de ambos? Bueno, la suma de este factor y de este otro, según se puede ver, es H mayúscula. O sea, es un valor constante. Ajá. Esto es constante. Acuérdense que la H mayúscula y la R mayúscula son valores fijos. Si la suma de dos cantidades es un valor constante, entonces el producto será máximo si las cantidades son iguales. Entonces, que sean iguales significa que esto tiene que ser H medios y que el otro tiene que ser H medios. Solo así, solo de esa manera, el área lateral será máximo, o sea, el producto será máximo. Y así quiero que el área lateral sea máxima, entonces esto tiene que ser H medios y esto tiene que ser H medios. Recuerda que la suma de ellos es H, y si la suma es constante, entonces el producto será máximo cuando cada uno de ellos sea la mitad de H, ¿no? Esto H medios y esto H medios, para que el área lateral sea máxima. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto mide la altura y cuánto mide el radio? Bueno, si H menos H minúscula tiene que ser H medios, de aquí se deduce que la H minúscula sería H medios. Claro, él tiene que ser H mayúscula entre 2 para que la diferencia quede la mitad de H mayúscula. Pero si esta H es la mitad de esta altura, quiere decir que estos dos son iguales, quiere decir que esta es la base media, esto sería la mitad de este radio. Entonces el radio del cilindro sería la mitad del radio de la base del cono. Ahí está la respuesta. Un tronco de cono de revolución de área total A. Tronco de cono de revolución de área total está circunscrito a una esfera de radio R. Si el tronco de cono está circunscrito, circundando, rodeando, envolviendo a la esfera está dentro. Y si vamos a dibujar una esfera en el interior de un tronco de cono, una esfera inscrita, lo mejor sería empezar dibujando la esfera inscrita. Dibujamos la esfera por acá. Trazamos esta línea, que sería el diámetro de la base inferior.
diámetro de la base superior. Por aquí la generatriz. Por aquí también la generatriz. Listo. Con ese trapecio ya está representado el tronco, pero si queremos verlo, pues tendríamos que trazar las bases, esas elipses que representan a los círculos de las bases. Muy bien. Así. Ahí está. Y acá también. Muy bien. Ahí está. Correcto. Perfecto. Ahí está el tronco de cono circunscrito a una esfera. Por si acaso, aquí hay un punto de contacto entre la superficie esférica y esta generatriz, aquí también. Y para cada generatriz va a haber un punto de contacto. Acá se genera una circunferencia de contacto, que por ahora la vamos a obviar porque parece que es innecesaria. Pero en otros problemas hay que considerar a la circunferencia de contacto, que termina siendo una circunferencia paralela a las bases. Ya, dice aquí que este tronco de cono de revolución tiene área total igual a A. Área total que mide A. Vamos a trabajar eso. Aquí está. El área total del tronco dice aquí que mide A. ¿Cómo se halla el área total del tronco? Bueno, fácil. Eso requiere del radio de la base superior. Vamos a ponerle R minúscula. Del radio de la base inferior, vamos a ponerle R mayúscula. Y de la generatriz. Por si acaso, si esto de aquí es R mayúscula, se entiende que él también es R mayúscula hasta aquí. Si él es R minúscula, esto de acá es R minúscula porque son tangentes a la superficie esférica. Y esta generatriz vendría a ser la suma de los radios. ¿Cómo se halla el área total de un tronco? El área de esta base, pi por R minúscula al cuadrado, más el área de la otra base, pi por R mayúscula al cuadrado, más el área de la superficie lateral. Bueno, hay que recordar que esto proviene de un cono. Cuando esto se corta y se abre y se hace el desarrollo, se obtiene lo siguiente. Fíjense. ¿Qué se obtiene cuando se desarrolla la superficie lateral de un tronco? Se obtiene un trapecio circular. Así. Eso es lo que se obtiene, un trapecio circular. Correcto. Para este trapecio circular que se obtiene cuando se desarrolla la superficie lateral del tronco, vamos a sugerir la idea de que ellos se concentran aquí. Hay que recordar que la longitud de este arco coincide con la longitud de esta circunferencia, o sea, 2pi por R minúscula. La longitud de este arco coincide con la longitud de esta circunferencia, o sea que es 2pi por R mayúscula. Y el valor de la generatriz, que es igual a la suma de radios, coincide con la medida de este segmento. ¿Cómo se calcula esta área que vendría a ser el área lateral? Fácil. ¿Te acuerdas? Es un trapecio circular. La semisuma de estos dos por la generatriz. Cuando haces la semisuma de ellos, te va a salir pi por la suma de radios, ¿no? Pi por la suma de radios. Acá está. Pi por la suma de radios. Y eso por la generatriz, que también es la suma de radios. Ahí está. ¿Está bien? Claro, se hace la suma de ellos entre 2. Y cuando se hace el entre 2, se va el 2, queda pi por la suma de radios.
y a eso se le multiplica este segmento. La semisuma por este valor, ahí está. Y todo esto vendría a ser el área A. He sumado el área de arriba, el área de abajo y el área del costado. Si factorizamos pi, lo que nos quedaría es, a ver, aquí va a salir r mayúscula al cuadrado y aquí también está r mayúscula al cuadrado. 2 veces r mayúscula al cuadrado. 2 veces r minúscula al cuadrado y 2 veces el producto. Entonces factorizamos el 2. Como ya está factorizado pi, quedaría la suma de r cuadrado y el producto. Eso es A. Eso es lo que tenemos por ahora. ¿Qué más? Acá dicen que esto está circunscrito a una esfera de radio R. Esta R la vamos a poner de color verde, ¿ya? Es una R con doble raya especial que debe quedar hasta el final. Ya está. No es esta R, es el radio de la esfera. Ojalá no nos confundamos. Aquí está el radio de la esfera, ya está. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular el radio de la esfera? La verdad que hay muchas formas. Una forma podría ser esta, mira, trazas aquí, este es el radio de la esfera. Además, ya que ellas dos son tangentes, la línea que va al centro es bisectriz, alfa, alfa. Por acá también las R son tangentes, la línea que va al centro es bisectriz. Ahí está teta y teta. Y se sabe que 2 alfa más 2 teta es 180 por las paralelas. Alfa más teta entonces es 90, por lo tanto esto vale 90. Y en este triángulo se cumple que este radio elevado al cuadrado, o esta, claro, esto al cuadrado es el producto de estos dos. Entonces se sabe que el radio que es dato al cuadrado es igual al producto de los otros radios que he puesto yo. ¿Sí? Por relaciones métricas, esto al cuadrado es igual a este producto. Es un triángulo rectángulo, la altura, las proyecciones de los catetos. Listo. ¿Qué se pide? Se pide el volumen del tronco. Volumen del tronco. Ya está. Eso lo calculo aquí a un costado. El volumen del tronco se calcula por fórmula así. Pi por la altura entre 3. La altura sería 2 de estos radios. Ya está, pi por la altura entre 3 por este radio al cuadrado más este radio al cuadrado más el producto de los radios. R mayúscula al cuadrado más R minúscula al cuadrado más el producto de los radios. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces el volumen del tronco termina siendo igual, mira, 2 por pi por este factor, justo 2 por pi por ese factor, eso es A. Eso es A. O sea que el pi, el 2 y este factor conforman la A. ¿Qué sigue? La R, que es dato, el radio que es dato. Y eso entre 3. Ahí está. El volumen del tronco es el área total por el radio de la esfera inscrita y entre 3. La generatriz G de un tronco de cono de revolución forma un ángulo de 60 grados con la base inferior y es perpendicular. Bueno, vamos a dibujar primero el tronco de cono de revolución. El tronco de cono podría dibujarse así. Así. Profesor, eso parece un trapecio, seguro quieres decir. La verdad es que sí, parece un trapecio. Es más, es un trapecio. Un trapecio es lo primero que se dibuja cuando uno quiere dibujar un tronco de cono. Esta es una forma. Un trapecio isósceles. A partir del centro, como referencia, se dibujan las circunferencias o los círculos de las bases. Los círculos de las bases. Ahí está un círculo y aquí está el otro círculo. Ya está. Ahí está. Ahí está el tronco. ¿Qué pasa con ese tronco? A ver, ¿qué dice el problema? Dice,
La generatriz G de gato de un tronco de cono forma un ángulo de 60 grados con la base inferior. Digamos que esta es la base inferior. ¿Dónde está el ángulo que hace esta generatriz con la base? Fácil. Trazas el radio. Trazas el radio. Y ahí está el ángulo que hace la generatriz con la base. ¿Cuánto es? 60 grados. Esta generatriz forma con la base 60 grados. Y esta generatriz, a su vez, es perpendicular, o sea, forma 90 grados con la recta que une su extremo superior, que está aquí, con el extremo inferior de la generatriz opuesta. Para ella, la generatriz opuesta está aquí, mira. Completo el diámetro. Su generatriz opuesta es la de allá. Para ella, su extremo inferior está aquí. ¿Dónde está la línea que pasa por este extremo superior de esta generatriz y por este punto que es el extremo inferior de la generatriz opuesta? Bueno, acá está la línea, acá está. Se sabe, porque así dice el problema, que esta línea forma con ella 90 grados. Muy bien, 90 grados. Bueno, ¿y qué más? Nada más, se pide el área lateral del tronco de cono. Área lateral del tronco de cono. Bueno, ¿cómo se halla el área lateral del tronco de cono? Se necesita el radio de la base inferior, de la base superior, el radio de la base inferior y la generatriz. Hay que recordar que cuando esto se abre, se obtiene una especie de trapecio circular. Y las bases de ese trapecio circular serían 2pi por r minúscula, 2pi por r mayúscula, y al canto estaría G. De ahí se deduce que el área lateral de un tronco es igual a pi por la suma de radios y por la generatriz. Yo creo que G ya es dato, solamente nos falta la suma de radios, nada más. ¿Y cómo vamos a hallar esa suma de radios? ¿De dónde va a salir la suma de los radios? Bueno, yo creo que esa suma de los radios sale de aquí, fíjense. A ver, vamos a ponerle aquí R. Si unimos los centros así, aquí es 90 y acá es 90, trazamos esta alturita y este radio baja para acá y entonces ya está la suma de los radios acá esperando. Se sabe que por el triángulo notable, esto valdría 2G, eso se sabe. Él es G, acá es 30 se supone, ¿no? 60, 90, 30. Él es G, 2G. A 2G hay que quitarle esta parte y ya tenemos la suma de radios. Pero si él es 60 y él es 30, entonces esto vale la mitad de G, G medios. Bueno, si esto vale 2G y acá tenemos G medios, ¿esto no sería 3G medios? Claro, pues, ¿no? Lógico, este es 3G medios. 3G medios. Y eso es la suma de los radios. Reemplazamos. Área lateral del tronco es pi por la suma de radios por la generatriz. Pero la suma de los radios es 3G medios. Y eso por G. Quedaría entonces 3 medios de pi por la generatriz G elevada al cuadrado. Esa es la respuesta. Una región triangular gira alrededor de un eje paralelo a uno de sus lados que pasa por el baricentro. Bueno, una región triangular podríamos dibujarla así. Esa es una región triangular. Esa región triangular gira, dice, alrededor de un eje paralelo a uno de sus lados que pasa por el baricentro. Voy a ubicar el baricentro. Para ubicar el baricentro hay varias técnicas. Una de ellas es la siguiente. Tomo acá un punto que divide a este lado en la relación de 1 a 2. Trazo por ahí una paralela a este lado. Evidentemente aquí también la relación será de 1 a 2. Y ahí está el baricentro. En esta línea está el baricentro, determinando aquí dos partes iguales. O sea, se sabe que esta línea pasa por el baricentro. Según el problema, es más, pasa por el baricentro y es paralela a este lado. Según el problema, esta región triangular va a girar alrededor de este eje. Aquí está el eje. Aquí está.
Correcto. La pregunta es, o lo que se pide es calcular la relación de volúmenes que generan las regiones en que queda dividida la región triangular. Esta región triangular ha quedado dividida en dos partes. Una región triangular pequeña, aquí, y una región trapecial por acá abajo. Nos preguntan la razón de los volúmenes que generan estas regiones. Bueno, comenzamos. Trazamos de aquí las perpendiculares hacia el eje y diremos lo siguiente. Por la semejanza que hay entre estos triángulos, si acá le ponemos n, acá sería 2n. Si aquí ponemos m, por la semejanza, acá sería 2m. Entonces vamos a llamar aquí la zona 1 y aquí la zona 2. ¿Cuál es el volumen generado por la región 1? Aquí. Volumen generado por la región 1 será, cuando la región 1 gira alrededor del eje, se supone que el giro es en torno al eje, ya está, se van a generar dos conos, porque el triángulo rectángulo que aparece por aquí genera un cono, y el triángulo rectángulo que aparece por acá genera otro cono. Para cada uno de los conos se entiende que esto vendría a ser el radio. Por la semejanza vamos a ponerle a él R y acá 2R. R. Muy bien. Hay que entender que para el cono que se va a generar con este triángulo, el 2R es el radio de la base y este 2N sería la altura. Entonces el volumen del cono, de este primer cono, sería 1/3 pi radio de la base al cuadrado, el radio es 2R, y eso por la altura que vale 2N. Eso por la altura que vale 2N. Y para el otro cono será 1/3 por pi por el radio de la base, que también es 2R, al cuadrado por la altura 2m. Como todo esto se va a repetir y se agrega 2m, entonces hago la factorización y aquí agrego 2m. Listo. Ya sumé los volúmenes que se generan con estos dos triángulos y ese es el volumen generado por toda esta región 1. Y eso sale así. A ver, de aquí sale un 2, con el 4 de acá sería 8. 8/3 de pi radio al cuadrado por m más n. Ahí está. Veamos cómo se calcula el volumen generado por la región 2. El volumen generado por la región 2 será el volumen de un cilindro menos los volúmenes de dos conos. Volumen del cilindro, pi por el radio al cuadrado y por la altura. A ver. Para el cilindro, R va a ser el radio de la base. Recuerden que el giro va a ser en torno a este eje, así. R termina siendo el radio de la base. Y la altura es todo esto. Sería 3 veces m más 3 veces n. El radio es R y aquí sale 3 veces m más n. 3 veces m más n. Eso es el volumen del cilindro. Y a él hay que restarle el volumen de este conito, que tiene radio R y altura n, o sea, 1/3 de pi r cuadrado por n, más 1/3 de pi r cuadrado por m. Como se repite 1/3 de pi r cuadrado, lo factorizo y le agrego la m. Si al cilindro le quitamos los volúmenes de los dos conos, nos queda el volumen generado por la región 2. Y esto solamente es cuestión de operar. Aquí está pi r cuadrado m más n. Y aquí también pi r cuadrado m más n. Por lo tanto, es de esperarse que al final quede pi r cuadrado m más n. Y solo tendríamos que operar 3 menos 1/3. Pero 3 menos 1/3 es 8/3. Oh, qué curioso. Es el mismo resultado que hemos obtenido arriba. Quiere decir que si esta región girase en torno al eje y luego esta región gira en torno al eje, se generan volúmenes iguales. Así es. Como se pide la relación de volúmenes, entonces diremos, el volumen generado por la región 1 es al volumen generado por la región 2, como este valor es a este otro. Pero como son iguales, eso sale 1. En un cono de revolución la altura mide 5 y el radio de la base mide 3.
Bueno, eso está bien fácil de dibujar porque todo está bien determinado. Este es un cono en donde el radio de la base mide 3 y la altura mide 5. Listo, ahí está. Muy bien, aquí está la altura. La altura mide 5 y el radio de la base mide 3. 3, 5. Dice, hay el volumen máximo del cilindro que se puede inscribir en el cono. Vamos a suponer que el cilindro se va a inscribir de tal manera que una de sus bases va a quedar apoyada en la base del cilindro y la otra base va a quedar en contacto con las generatrices. O sea, algo aproximadamente así. Vamos a borrar ese 3 para que quede bien claro que el 3 es todo el radio 3. Y aquí estaría la base del cilindro está aquí. Y aquí está la otra base del cilindro. Muy bien, ya está. Listo. Muy bien, ya está. Hay que hallar el volumen de este cilindro tomando en cuenta que es el máximo volumen. ¿De qué depende el volumen de este cilindro? Depende del radio de la base, al cual voy a llamar R, y de la altura, a la cual vamos a llamar H. ¿Cómo se halla el volumen del cilindro? El volumen del cilindro se calcula así: pi por el radio de la base al cuadrado, pi r cuadrado, área de la base, por la altura H. Pero R y H son variables, por lo tanto, para maximizar el volumen sería conveniente que el volumen esté expresado en términos de una sola variable. Aplicamos la semejanza entonces. Como sabemos que la tangente de este ángulo, de teta, es 5 tercios, acá lo dice, 5 tercios, y teta está también por acá, entonces la tangente debe ser 5 tercios. Esto será pues 5 tercios de R. ¿Está bien? Listo. Y entonces H más 5R tercios es igual a 5. Eso lo escribo por acá. H más 5R tercios es igual a 5. Por lo tanto, la H sería igual a 5 menos 5R tercios. Ahí está, así es. 5 menos 5R tercios. Ya está. Factorizando el 5 tercios, quedaría 3 menos R. Ahí está. 5 tercios por 3 menos R. Reemplazamos aquí. Volumen del cilindro es igual a pi r cuadrado por h. Pero la h la tenemos aquí. Es 5 tercios por 3 menos R. Entonces el volumen del cilindro es igual, vamos a sacar todo lo que es constante, 5 tercios de pi, hasta 5 tercios de pi es constante. ¿Qué queda? R al cuadrado, que es R por R, y luego 3 menos R. Bueno, pero ese 3 menos R que debería quedar acá, lo voy a multiplicar por 2. Pero si multiplico por 2 arriba, también multiplico por 2 abajo. En lugar de 3 va a quedar 6. Aquí quedaría 6 menos 2R. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante que quede así? Observa por qué. Porque estas tres cantidades que se están multiplicando definen al volumen. Si quiero que el volumen sea máximo, si queremos que sea máximo, debemos lograr que este producto alcance su máximo valor. Y para eso observamos bien que esas tres cantidades, una de ellas mide R, la otra es R y la otra es 6 menos 2R,
Ahí está. Esas son las tres cantidades. ¿Qué pasa cuando se suman las tres? Por eso hemos puesto acá 2R, para que al sumarse las tres se cancelen las R's y quede 6. 6 es un valor constante. Y se sabe que cuando la suma de tres cantidades es un valor constante, su producto será máximo si las cantidades son iguales. Entonces, si queremos que el volumen sea máximo, estas cantidades deben ser iguales. Pero suman 6, profesor. Si quieres que sean iguales, entonces esto sería 2, esto sería 2 y esto sería 2. Y ahí consigues el volumen máximo. Diremos entonces, el volumen del cilindro. Pero el máximo volumen vale 5 pi sextos por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Bueno, un 2 se elimina, queda 3, queda 20 pi tercios. Esa es la respuesta al problema.